Algunos de ustedes han llegado a ver el documental de HBO sobre la secta La Luz del Mundo. Hacían fiestas con tema de Egipto, fiestas con tema de Grecia, o una fiesta estilo romana. Y también tenían sus fiestas privadas, que eran todo secreto. Entonces entré y dije, ¿puedo quitarle los zapatos y darle un masaje? Y luego él dijo, ya veo lo mucho que has aprendido, María te ha enseñado muy bien. Y dijo, apaga las luces y yo creo que estoy listo para dormir, pero no te vayas, espera aquí un poco más. Apagué las luces y luego él me besó en los labios. Él me besó, pero luego empezó a tocar mis pechos. Y recuerdo que me sentía asustada porque su esposa también estaba ahí, estaba observando, también nos veía. Y él dijo, no te preocupes por ella. Ella sabe que yo soy el elegido de Dios. Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría comentar con ustedes que tienen disponible en HBO y doblado al español un documental de 3 capítulos solamente sobre la secta La Luz del Mundo. Hablan un poco de su fundación, de sus generaciones de apóstoles y líderes y de las cosas macabras que se hacían dentro de la organización. Yo no conocía profundamente todo lo que había dentro de la secta de la Luz del Mundo. Yo sabía 2 cosas. Conocía algunas de sus herejías, que las conocía por haber visto algún vídeo, haber escuchado algún mensaje de su líder supremo y darme cuenta que no eran verdaderamente una iglesia cristiana y que estaban realmente sumergidos en herejías muy profundas. Y por otro lado, llegué a saber lo que hubo en cuanto al juicio y al encarcelamiento del apóstol supremo de la secta La Luz del Mundo. Pero en el documental cuentan cosas que a mí me dejaron muy preocupado. Y sobre todo por la ceguera de las personas. En el documental explicaban cómo funcionaba la organización desde dentro, desde cómo tenían divididas por edades a las muchachas, de cómo dividían a las mujeres en grupos también según su virginidad o falta de virginidad. Es decir, habían mujeres, niñas de 7 a 10 años, de 12 a 14. Luego, si no eran vírgenes, estaban en el grupo de mujeres solteras, pero esas ya sabía la gente que no eran vírgenes. Habían otro grupo al que consideraban los incondicionales. Había gente que tenía que hacer unas promesas y juramentos de lealtad hacia el apóstol. No solo eso, el cómo se construyó la mega iglesia que ellos tenían, el megatemplo. Había unas imágenes que, les digo la verdad, parecía la construcción de la Torre de Babel o incluso el trabajo de los hebreos en Egipto. Pero era asombroso. Todo era un escándalo. A mí todo me asustaba el ver al grado de idolatría que se llevaba con el supuesto apóstol. Ellos consideraban que su apóstol supremo era la voz de Dios en la tierra. Yo creo que más o menos es la visión parecida al catolicismo romano con el Papa de Roma y siempre un sustituto que casualmente eran familiares, un linaje, ¿no? Un hijo del anterior apóstol era el que lo sustituía. Pero no solamente la idolatría me parecía enorme, no solamente algunas prácticas doctrinales me parecían vergonzosas, no solamente el abuso que había sobre las personas, la manipulación que había sobre las familias, la actitud sectaria que había sobre ellos, todo lo que había en general me parecía asustador. Pero llegó un punto del documental que me pareció tremendamente triste y era el cómo las niñas eran abusadas por sus líderes, no solamente por el líder que ahora está en prisión. Había una mujer que contaba que ella tenía una hermana de 9 años, y ella era la secretaria, una de las secretarias de la gran apóstol. Ella ya había sido abusada por el apóstol cuando el apóstol la escogió, cuando el apóstol la llamó para ser una incondicional de él. Ella ya había sido abusada por el apóstol, pero un día había un evento muy grande, multitudinario, y ella tenía miedo de que su hermana de 9 años se quedara
ahí en medio de toda la gente, porque ella contaba que en medio de tanta multitud muchas veces habían abusos y cosas, porque dormían juntos en los mismos espacios, multitud de personas, sobre todo cuando celebraban la Santa Cena, como lo hacen ellos una vez al año, llegan multitudes de diferentes partes del mundo y dice que allí pasa de todo. Pero ella contaba que entonces decidió quedarse a su hermana de 9 años con ella por protegerla, por tenerla más recogida. Y se llevó a su hermana de 9 años a trabajar. Ella era secretaria del apóstol. En eso que estaba ahí trabajando, ella tuvo que ir a hacer un recado. Y el apóstol se fijó en la hermanita de 9 años de la secretaria y la hizo llamar. Otra mujer la llevó hacia él. Cuando la secretaria llega y no ve a su hermana y le dicen que está en la habitación del apóstol, dice que entra porque ella ya sabe lo que el apóstol le ha hecho a ella. Ella ya sabe lo que el apóstol le hace a las niñas cuando las llama para entrar y dice que ella entra y se encuentra a su hermana de 9 años desnuda en la cama con un señor mucho más mayor y que cuando se acerca y ve que el hombre está erecto y que la mano de la hermana está en los genitales del hombre, ella le ruega al hombre que deje ir a la hermana. ¿Por qué? Porque quien le tendría que dar permiso, y esto me parece asombroso, es la madre de la niña, y al final él muy enfadado dice, ok, llévatela, y se enfada con ella. Se enfada porque no deja que su hermana satisfaga sus gustos. Una niña de 9 años. Ella contaba, y habían otros testimonios de personas que contaban cómo sus abuelas o sus madres, cuando el apóstol les hacía saber por una secretaria, por una incondicional, imagínate esta escena, llega una mujer que trabaja para el apóstol y te dice, el apóstol quiere a tu hija, o le dice a una niña de 14 años, el apóstol te quiere como para él. Tienes una gran bendición, vas a poder servir al apóstol. Lo que tienes que hacer es entrar ahí, es ofrecer a él tus servicios, decirle que estás ahí para lo que necesite y no decir no a nada. Todo lo que te pida el apóstol lo haces. Tú entras, llegas y le preguntas, apóstol, ¿quiere quitarse los zapatos para que le dé un masaje en los pies? Y de ahí en adelante, lo que él te pida. Recuerda, es el ungido de Dios, él es el escogido de Dios, él merece esos cuidados. Lo que tú hagas para él, lo haces para Dios. Y llevaban a niñas de 10 años, 11 años, 12 años, 14 años. Madres llevaban voluntariamente a sus hijas, abuelas llevaban voluntariamente a sus nietas. Esas mujeres mayores o más adultas encubrían eso. Una mujer contaba el testimonio de que habían estado hasta 6 mujeres en la cama con su apóstol. De verdad, estábamos viendo eso con mi esposa Clicia, nos miramos y digo, ¿qué te provoca? Y yo le decía, amor, de verdad, porque somos creyentes, pero eso te da un sentimiento de ira, o sea, de ir y te voy a decir, ¿no? De golpear a la persona, pero es que son niños, son niñas de 9 años, de 10 años, pero lo peor de todo es la ceguera de otras mujeres incondicionales que les dan y les llevan esas niñas y de cómo la esposa del apóstol lo sabe. Cómo en una ocasión una cuenta que estaba en la cama con 14 años con el apóstol, que estaba tocando sus pechos y su cuerpo, la esposa estaba al lado y el apóstol le decía, tranquila, no te preocupes por ella. Ella sabe que está con el escogido de Dios. Lo más ruin de todo esto es que hasta hoy la luz del mundo sigue con multitud de fieles y hasta hoy hay muchas personas que ese hombre está en prisión con pruebas y testimonios, pero lo que contaban ellos no eran todo del nuevo apóstol, del último, sino del anterior, ¿eh? O sea, que ha sido una secuencia de abusos, una secuencia de abusos a menores, una secuencia de abusos a las personas, una secuencia de una secta macabra trabajando por lavar la cabeza de la gente hasta el punto que le das a tus hijos, le das a tus nietos, le prestas a tus sobrinas porque consideras que es el apóstol y que si él lo hace no es pecado. Ellas contaban, las mujeres ahora adultas, contaban que cuando el apóstol les decía, quítate la ropa, tócame aquí, haz esto, o les besaba en la boca, ellas pensaban, wow, 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 esto está mal, pero es el apóstol.
Oye, esto no debería, pero es el apóstol. Esa frase es lo que hacía que se quitaran la blusa. Esa frase es lo que hacía que se bajaran los pantalones. Bueno, pantalones no, seguramente allí faldas. Esa frase es lo que hacía que ellas complacieran a ese hombre. Que por cierto, en esa secta solo cantaban himnos y coros muy espirituales y están muy bonitos. Si tú ves los coros cantando, están muy bien. Pero por otro lado, luego al apóstol le gustaba que esas crías bailaban canciones, esto es antiguo, años atrás, le bailaban canciones de Britney Spears. Le gustaba mucho enseñar que las mujeres deben ir con su velo, su falda larga, sus ropas piadosas, pero a las niñas en sus fiestas privadas les ponía vestidos cortos. Es asqueroso. ¿Por qué? Porque se me juntó todo. Esta semana vi los capítulos del documental de Hillsong y cómo han habido abusos. Vi los capítulos de la iglesia o la secta La Luz del Mundo y los abusos. Y realmente a los evangélicos se les llenó mucho la boca o se nos llenó mucho la boca hablando de curas que abusaban de niños. Pero ¿sabes qué pasa? En el mundo hay gente que abusa de niños. Ya saben lo de la isla de los famosos. Ahora, en la iglesia católico romana hay muchos curas que lo han hecho, pero también en el movimiento evangélico hay muchos pastores que lo han hecho. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Primero, ¿hasta qué punto se llega a manipular a una persona para dejar a tu hija con el consentimiento de saber que quien abusa de ella es el ungido y si lo hace el ungido todo vale? Pero ahora tú dirás, eso es un escándalo, pero en muchas iglesias de la prosperidad, el apóstol no hace eso con menores, pero sacan dinero, les dan coches, les dan casas, les dan lujos, les entregan llaves de apartamentos en Miami porque es el ungido. Y si el ungido dice derecha, van a la derecha. Y si el ungido dice izquierda, van a la izquierda. Y si el ungido dice siembra, siembras. Y si el ungido dice da tu casa, das tu casa. Y si el ungido dice pon tu coche, pones tu coche. Y si el ungido dice, yo he conocido iglesias que le dicen a las personas, tienes que dejar de trabajar porque tienes que servir. Yo he conocido iglesias que le dicen a una mujer, tienes que dejar a tu marido porque no te deja servir más a la iglesia. Y son mujeres que van 2 o 3 días o 4 días a la iglesia, pero el pastor las quiere allí 7 días a la semana trabajando y sirviendo. Y si el pastor, el marido les dice, no, también tienes que tener tiempo para tu casa, deja a tu marido. Hay verdaderas locuras en algunas congregaciones, hay verdaderas sectas disfrazadas con el cartel de iglesia. Que Dios nos dé discernimiento. Te dejo aquí la imagen del documental de HBO. Búscalo en internet, búscalo y comenta. ¿Lo has visto? ¿Sabías todo esto de la luz del mundo? Ahora, ¿conoces alguna otra secta evangélica o no evangélica de la que podamos leer? A mí me gustaría que si conoces algún movimiento raro o cuenta experiencias, mira, en este movimiento me hicieron esto, en este movimiento me hicieron aquello, en esa religión hacen eso, cuéntalo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión al respecto.